asamblea, como hemos dicho en las noches anteriores, tanto en Los Flores como en la avenida principal del cementerio, tenemos el privilegio de estar por primera vez visitando estos lugares y damos las gracias al Señor primeramente, a los hermanos que nos han recibido en su casa y nos han movilizado hasta cada una de estas asambleas en medio del tráfico característico de la ciudad, y a los hermanos en cada asamblea que hemos visitado que nos han recibido con mucho afecto. Gracias damos a todos por ello. Vamos a leer, hermanos, algunas referencias en nuestras Biblias. Hemos mencionado brevemente algunas cosas en relación a la obra del Señor en el lugar donde estamos por su gracia, y posiblemente pudiéramos decir algo más en esta noche, no sin antes leer primero algunos versículos que quisiéramos considerar luego también. Estoy pensando en compartir algunas implicaciones en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, de reconocer cuánto hemos sido y somos nosotros amados por Dios. Qué importante es para nosotros como creyentes recordar eso siempre. En medio de un mundo que nos aborrece, nosotros somos amados de Dios. Entonces, quiero leer algunas referencias que nos hablan acerca de ese amor y su efecto en nuestras vidas. Vamos a comenzar la lectura en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a leer también en la primera carta escrita por el apóstol Juan. Primera carta escrita por el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a leer también en el capítulo 3 de esta misma carta, desde el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, desde el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por último, vamos a leer en la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios. No hemos llevado un orden o una secuencia en la lectura de acuerdo al orden en que están escritos los libros, sino más o menos un orden de acuerdo a cómo queremos ir desarrollando el tema que tenemos en mente. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ahora, hermanos, vamos a dejar la lectura hasta aquí y estamos seguros de que el Señor puede darnos bendición con su palabra. Amén. Qué bueno es que el Señor no solamente nos haya salvado, sino que además de eso nos ha colocado en una asamblea congregada al nombre del Señor, a su precioso nombre. Nosotros, en mi caso, conocí al Señor como mi Salvador en el estado Aragua. Mis padres creyeron cuando yo tenía 6 años y vivíamos en Suata, estado Aragua, y el Señor me salvó cuando iba a cumplir 9. Después de casarme, a la edad de 21 años, casi para 22, nos fuimos a Chichiriviche, estado Falcón, y allí estuvimos por 10 años hasta que el Señor nos llamó para servirle en la obra a tiempo completo. Fuimos llamados para trabajar en el estado Amazonas y allí estamos encomendados a la gracia de Dios. Hemos tenido la dicha de visitar varias de las asambleas del país y en esta ocasión estamos aquí con ustedes en Las Vegas. Y estamos viendo aquí, hermanos, que los hemos visto en las noches anteriores. Tenemos entendido que tal vez alguno de los que está presente es miembro de una asamblea en otra localidad. Pero qué bueno es que como creyentes congregados al nombre del Señor, llegamos a una asamblea que está en cualquier localidad y nos sentimos como en casa, porque el orden es el mismo. No tenemos que llegar a una asamblea con la preocupación de que, ¿será que aquí puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Será que aquí las cosas son diferentes? ¿Será que tengo que tener un cuidado especial porque tienen un orden distinto en cuanto a la forma de realizar sus actividades? No, es lo mismo. Antes de iniciar el culto había un poco menos de creyentes y el hermano Alirio me comentaba de que es un grupo pequeño y eso también me hacía sentir como en casa porque en Puerto Ayacucho no somos tantos. Cuando llegamos al estado Amazonas en el año 2018, había 11 creyentes en comunión. Todos los que tenemos responsabilidad de predicar el Evangelio sabemos que cuando se procura predicar el Evangelio en su sencillez y en su pureza, no es como en muchos grupos en donde es como la espuma que aumenta muy rápido, pero así como la espuma aumenta tan rápido, uno ve que así también disminuye. Hay personas que oyen un supuesto evangelio muy ligero, muy liviano, y a veces son inclusive forzados a hacer una profesión de fe cuando el predicador les llama a pasar adelante y pone palabras en su boca que él no tiene la convicción de que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones, y esa persona hace una profesión de fe y al poco tiempo, ¿dónde está esa persona? Bueno, ha vuelto otra vez a su propia vida
y lo más probable es que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Si uno no permite al Espíritu Santo hacer la obra que solamente Dios puede hacer, los resultados no pueden ser duraderos. De modo que tenemos que sentirnos contentos y gozosos de que aunque en muchas de nuestras asambleas no haya un número tan elevado de personas congregándose, qué bueno es que los que se congreguen sean verdaderos creyentes, que han llegado a ser convencidos por la palabra de Dios, que habiendo oído el evangelio de verdad, el evangelio de nuestra, o la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y es el Señor y su Espíritu el que nos mantiene aquí. Por la gracia del Señor, la asamblea en Puerto Ayacucho actualmente cuenta con unos 25 creyentes en comunión. Algunos de los que están en comunión ahora fueron personas a quienes hemos podido ver oyendo el evangelio y que han sido convencidos por la palabra en cuanto a su condición como pecadores, han hecho una confesión de fe y han demostrado a lo largo de a lo menos estos 5, casi 6 años que tenemos allá, que son salvos. Hemos visto en ellos frutos dignos de arrepentimiento. No podemos decir tampoco que no ha habido alguno que haya hecho una profesión de fe y ahora no están, porque eso también es algo que ocurre aún dentro de las asambleas. Algunos tal vez emocionados, tal vez en algún momento por alguna falta de cuidado en nosotros, en no tener una visión suficiente para saber si esa persona ya está en el momento de nacer. Uno mismo, hermanos, aún entre las asambleas, en la responsabilidad de predicar el evangelio, pudiera contribuir con que una persona en algún momento haga una profesión de fe, cuando todavía no es el momento en que el Espíritu Santo le ha llevado a esa convicción. Pero ahí estamos. Hay algunos que, aunque han creído, todavía no han sido añadidos a la comunión porque necesitan resolver algunos problemas, mayormente de carácter conyugal, legalizar su situación, pero ahí están. Algunos con mucha constancia, oyendo la palabra de Dios, demostrando ese deseo de oír la voz del pastor, que es el Señor Jesucristo, y creciendo en el conocimiento de Dios. La obra, a pesar de que en el estado tiene casi 3 décadas desde que don José Hereira comenzó allá, digo la obra entre las asambleas, el Señor llevó a don José y a su familia para predicar el evangelio en aquellos lugares. Estuvieron predicando por un tiempo en una comunidad indígena llamada Puerto Lucera. Algunos de los hermanos que están en esta reunión conocieron la obra en ese lugar mucho antes que nosotros. Inclusive pudieron trabajar en la construcción del local, ya haya sido en Puerto Lucera o en Puerto Ayacucho. A veces salimos y encontramos algunos hermanos y nos preguntan, ¿y fulano? ¿Y fulano? ¿Y fulano? De algunos podemos decir, allá está. De otros tenemos que decir, no los conocemos. Y algunos, como en el caso de Martín, un creyente que llegó a ser muy conocido por los hermanos que llegaron a ir a Puerto Lucera, él no está en Venezuela actualmente, se ha ido a Colombia, está en un lugar bastante lejos llamado Puerto Gaitán. Nosotros ni siquiera conocemos el lugar en donde él está, apenas conocemos algunos lugares de Colombia que están allí muy cerca de la frontera. Hay 2 poblaciones de Colombia que están pasando el río Orinoco, una que está muy cerca de Puerto Ayacucho. Uno puede llegar allá en 5 minutos en carro, más 10 minutos en el bongo, y otra que está en Puerto Carreño. Esto está más o menos a 1 hora en carro y luego tendríamos que ir más o menos media hora en una lancha. Ahí están esas poblaciones de Colombia en donde solamente hemos ido muy brevemente para repartir alguna literatura y nos hemos ocupado principalmente en Puerto Ayacucho, específicamente en el municipio Atures. Hay mucho trabajo por hacer aún. Hay muchos que necesitan oír el evangelio en su pureza. Hay muchos que tal vez habiendo oído el evangelio de boca de otros hayan podido creer en el Señor, y cuán bueno sería que conocieran el orden con el que nosotros predicamos, y como ha sucedido en algunos casos, algunos siendo verdaderos creyentes al oír la explicación de la palabra y ver el orden de una asamblea, deciden buscar el lugar en donde el Señor ha decidido colocar su nombre y ser parte de ese testimonio local. Todavía queda mucho territorio por alcanzar.
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es algo en lo que hemos insistido al hablar de la obra en el estado, tanto en Los Flores como en la avenida principal del cementerio. Gran parte de la población del estado es indígena, aunque pudiera haber más o menos un 40% de lo que ellos identifican como criollos, personas de diferentes estados del país, algunos movidos en su momento por el tema de la minería, como ocurre en el estado Bolívar, otros tal vez porque tienen algún nexo, alguna conexión familiar con alguien que está allá, pero en fin, hay una gran cantidad de personas allí indígenas en la capital del estado y tenemos la posibilidad o hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de tratar con ellos, de conocer un poquito acerca de su cultura y de sus costumbres y de compartir con ellos el Evangelio. La obra avanza principalmente comenzando entre los niños. Como sabemos, cuando hay una obra pionera, el Señor ha permitido muchas veces que una asamblea surja después de una clase bíblica. Y nosotros tenemos que decir que con los niños allá hay una muy buena comunicación, existe una muy buena recepción. Tanto así que tenemos que decir que nosotros no nos daríamos abasto para cubrir la necesidad de estos niños que desde muy temprano tienen la posibilidad de oír el Evangelio y que pudieran en un futuro conocer al Señor personalmente como su propio Salvador. Hay una clase bíblica en el local en Puerto Ayacucho, en la asamblea. Hay una clase bíblica en el local en Puerto Lucera, una comunidad donde se inició la obra hace casi 30 años y está a 50 kilómetros de Puerto Ayacucho, y estamos procurando atender otras 5 clases bíblicas que no atendemos todas durante la misma semana, sino que procuramos atender 3 una semana y 3 la otra, para poder atender las demás responsabilidades. Entonces, hermanos, rogamos sus oraciones, que el Señor siga salvando almas. El poder del Evangelio trasciende las culturas. Hemos escuchado a algunos decir de que el Evangelio tiene que adaptarse a la cultura. Inclusive algunos representantes de la política del mundo dicen que no se puede transculturizar a estas personas, que se deben mantener tal cual como están. Yo no sé si es que a algunos les conviene que algunos se mantengan tal vez en un estado de desconocimiento, que los cambios que pudiera el Evangelio operar en estas personas que son nada negativos, sino todo lo contrario, muy positivos, llegaran a alcanzarlo. Pero nosotros debemos estar convencidos al predicar el Evangelio de que el Evangelio es poder de Dios, que va por encima de cualquier costumbre, de cualquier cultura. No que haya costumbres que no se puedan mantener, pero si hay una costumbre en un pueblo, si hay una costumbre en una etnia indígena que es contraria a la palabra de Dios, el Evangelio puede obrar en ellos para que esa costumbre quede a un lado y ellos puedan cambiar, pero cambiar para la gloria de Dios, para el bien de sí mismos, de sus familias y de sus comunidades. Ahora, después de haber dicho algo breve en relación con la obra del Señor en el Estado, hemos mencionado también en otras ocasiones y no queremos dejar de hacerlo, estamos agradecidos al Señor por la obra que don José y su esposa hicieron, y todavía la hermana Carmen está allá en el estado queriendo contribuir en la medida de sus fuerzas. Cuando pedimos oración por nosotros, pedimos también orar por esta hermana, esta apreciada hermana, y orar por todos los que estamos allá, aún los demás creyentes a quienes animamos a procurar colaborar con el progreso del Evangelio. Pero lo que quería compartir ahora en relación con los versículos leídos es qué implicaciones, qué beneficios, qué resultado puede traer en la vida de cada uno de nosotros como creyentes el reconocernos y sentirnos amados por el Señor. A veces hay personas en el mundo que están hundidos en la delincuencia, viven una vida completamente disocial, llegan a convertirse más bien en un problema para la sociedad. Y estas personas pudiera ser que en algún momento de sus vidas hayan caído en ese terreno, aparte de por su naturaleza pecaminosa que está en todo, por el hecho de sentir, es que a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Han surgido de familias en donde el amor que debería mostrarse en una familia no se ve,
y esto ha afectado negativamente su conducta. Pero pensando en esto, hermanos, y leyendo en estos versículos en donde se hace referencia no de cualquier amor, sino de ese amor supremo, de ese amor perfecto que es el amor de Dios para con nosotros como humanos, aún antes de creer, y aún más ahora que somos creyentes. ¿Qué provecho, qué beneficio nos ha traído a nosotros y nos puede seguir trayendo sentir y estar seguros de que somos amados de Dios? Creo que debemos partir del punto de la salvación misma. Hemos leído allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 4, de que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál ha sido la experiencia de cada uno de nosotros como creyentes? Hubo un momento en el que, oyendo el Evangelio, sentimos nuestra miseria en el pecado. Hubo un momento en nuestra experiencia como humanos en que nos dimos cuenta de que estábamos completamente desviados, apartados de Dios, vivíamos a espaldas de Él, vivíamos como enemigos de Dios. Pero a pesar de esto, Dios, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros separados de Él en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Un día tuvimos que reconocer que no merecíamos que Él nos amara. Nosotros no éramos personas amables. Una persona amable es una persona digna de amar. Pero nosotros, en lugar de esto, ante Dios éramos dignos de ser aborrecidos. Aquel que es perfectamente santo y que no tolera el pecado en su presencia, aun cuando nosotros estábamos en esa triste y lamentable condición, nos amó. Y no fue porque encontró en nosotros alguna virtud, no fue porque en nosotros encontró algún mérito, simplemente ha sido por el puro afecto de su voluntad. Si hay alguna persona en esta reunión, en esta noche, que aún no es salva, cuán bueno fuera que no solamente tuviera en su mente ese versículo tan precioso de Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso le incluye a usted, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una declaración majestuosa del amor de Dios. No existen palabras para describir la magnitud de ese amor, pero eso es un amor que debe ser correspondido. Y una persona que todavía no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal es alguien que hasta este momento ha estado menospreciando el amor de Dios. El apóstol Pablo diría a los romanos en el capítulo 2, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ciertamente hubo un factor que creo que intervino en el momento de nuestra conversión, que fue el temor de la condenación. Yo recuerdo que cuando todavía era un muchacho sin salvación y oía de la palabra de Dios o leía algo que hacía referencia al castigo eterno en el infierno o a la posibilidad de la venida del Señor y los posteriores juicios que vendrán sobre la tierra, yo temblaba. Yo no quería morir e ir a ese lugar de tormento. Cuando era de noche y mis padres se acostaban y la puerta de la habitación estaba cerrada, yo necesitaba tocarle la puerta varias veces para estar seguro de que ellos todavía estaban allí, que el Señor no había venido. Quiero decir con esto que el temor de la condenación fue algo que nos motivó también a buscar al Señor como nuestro Salvador. Pero qué bueno es, hermano, para nosotros que comprendimos ese día también y hemos seguido comprendiendo y debemos seguirlo haciendo, porque es un amor que es tan grande que el apóstol Pablo mismo, cuando escribe a los Efesios allá en su carta, él oraba para que los creyentes crecieran en el conocimiento del Señor, y dice en el versículo
17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo estaba interesado en el crecimiento de los creyentes, en el conocimiento de nuestro Señor. Y hay otro versículo que es el que tenía la intención de mencionar, que habla de la necesidad de crecer en el conocimiento de ese amor de Cristo, ese amor tan grande para con nosotros, que no podemos decir que ya lo conocemos plenamente o completamente. Qué bueno es que hayamos sido conquistados por Él, no solamente por el temor de perdernos eternamente, sino por el amor que Él nos mostró para traernos a la salvación. Pero estaba pensando también no solamente en relación con la salvación, sino también en cuanto a lo que leímos en 1 Juan capítulo 4, cómo comprender acerca de ese amor del Señor para con nosotros nos ayuda en nuestra confirmación. Capítulo 4 de 1 de Juan y versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Note bien las expresiones que utiliza el apóstol. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Luego dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y uno puede preguntarse, ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla de ese perfecto amor? ¿Será, hermano, que en algún momento de nuestra vida como creyentes nosotros pudiéramos decir que ya hemos alcanzado un amor perfecto hacia Dios? Yo no creo que esta sea la idea. Me parece que la idea del apóstol al escribir aquí en cuanto a ese perfecto amor es de una comprensión cabal del amor que Dios ha tenido para con nosotros. Es lo que leímos en el versículo anterior. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando un creyente entiende cómo es que Dios lo ha llegado a amar y cómo es que Él nos ha salvado a un precio tan alto como la vida de su propio Hijo en la cruz, y en su mente pudiera llegar el temor o la duda que suele ocurrir muchas veces, principalmente en el caso de los creyentes en los primeros tiempos de su vida cristiana. ¿Qué es lo que puede ayudar a ese creyente a recibir esa confirmación de que no hay razón para temer, no hay razón para dudar? Si la salvación dependiera de nuestras obras, si la salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, nosotros tendríamos razón para vivir temerosos. Hay personas que se identifican como creyentes afuera, y cuando uno le pregunta a ellos, ¿usted es salvo? Esa persona puede responder, estoy luchando para ser salvo. Creo que alguien que dice estas palabras no comprende bien la doctrina de la salvación por la gracia. Cuando nosotros entendemos de que somos salvos porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros entendemos de que el Señor tuvo que pagar un precio tan elevado para librarnos a nosotros del castigo eterno, nosotros vamos a descansar en la seguridad de que aquel que nos amó de esa manera, para salvarnos en aquel momento cuando aún estábamos en nuestros pecados, no va a permitir que ninguno de nosotros se pierda ahora que estamos en Él. El perfecto amor de Dios para con nosotros nos va a librar de cualquier temor
infundado que pueda venir a nuestras mentes en relación con la seguridad que debemos tener de nuestra salvación. No debemos vivir en ese temor. Debemos vivir en la seguridad de que somos salvos, de que fuimos salvos de la pena del pecado desde el momento en que creímos en el Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, de que estamos siendo salvados del poder del pecado por la presencia del Espíritu Santo todos los días en nuestras vidas, y de que seremos salvos de la presencia del pecado el día que el Señor venga y nos lleve para estar con Él y estar siempre en su presencia, en cuerpos glorificados, semejantes al de Él, después de su resurrección. ¿Hay alguno aquí en la reunión que, habiendo confesado a Cristo como su Salvador un día, todavía esté dudando en relación a si es verdaderamente o no salvo? La pregunta sería, ¿de qué depende su salvación? Si su salvación dependiera de lo que usted haga o deje de hacer, usted tiene razón para dudar. Pero si la salvación suya y mi salvación depende de ese amor que Dios nos ha mostrado y que un día nosotros recibimos de Él, de ese regalo que por la gracia hemos adquirido, entonces no hay razón para temer. Pero otra cosa que encontramos en esta misma primera carta escrita por el apóstol Juan es que la comprensión de que Él nos ha amado de esa manera debe contribuir, debe afectar nuestra devoción a Él. El apóstol dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La devoción de un creyente para con el Señor no es una manera de ganarse el cielo. El amor de un creyente para con el Señor no es una manera ni siquiera de ganarse una recompensa o un galardón luego de salir de este mundo al cielo. El amor de un creyente para con su Señor es una respuesta, es una reacción de correspondencia al amor que Dios nos mostró y nos sigue mostrando aún. Nosotros deberíamos ser como creyentes, como aquel esclavo hebreo del que se habla en Éxodo capítulo 21. Aquel que, habiendo adquirido una deuda que no podía pagar, un día tuvo que llegar a la condición de ser el esclavo de aquel amo bondadoso que le había dado una esposa y cuya esposa le había dado hijos, y que, cumplido el tiempo cuando él podía ser puesto en libertad, en lugar de tomar esa alternativa que tenía, decidía permanecer con su amo, y no era porque estaba obligado a hacerlo. La ley autorizaba su libertad, pero él decía, yo amo a mi Señor. Era lo primero que tenía que decir, a mi mujer y a mis hijos. Yo no voy a salir libre, yo seré su esclavo para siempre. Hermano, hermana, ojalá que el Señor nos ayude a nosotros a apreciar no solamente el amor que Él nos ha mostrado para salvarnos, sino que nos sigue mostrando todos los días de nuestra vida mientras estamos aquí en este mundo. Ojalá que podamos tener una comprensión de ese amor de tal manera que eso nos haga crecer en nuestro afecto por Él. Tenemos que reconocer, como el apóstol Pedro, cuando el Señor le hizo aquellas preguntas, luego de que Él le había negado en varias ocasiones, pero en la misericordia del Señor todavía Él estaba interesado, luego de la restauración de Pedro, en utilizarle para su servicio a Él. Y cuando el Señor le preguntó en varias ocasiones a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Le dijo primero, y luego otra vez, ¿me amas? ¿Me amas? Y la respuesta del apóstol, según los estudiantes del idioma original del Nuevo Testamento, Pedro respondía, sí, Señor, yo te quiero, yo te tengo aprecio. Pero al final, cuando el Señor insistió en aquella pregunta, la respuesta de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hermanos, nosotros sabemos de que somos deficientes en nuestra respuesta al Señor, al amor que Él nos ha mostrado. Pero qué bueno es que nunca olvidemos ni dejemos de pensar en cuánto Él nos ama, en cuánto Él nos ha amado, y esto nos ayude a amarle cada vez más. El culto de la Cena del Señor creo que tiene como intención
cultivar en nosotros ese amor para con Él. Que si de repente hemos pasado una semana en la que poco hemos ocupado nuestra mente en recordar esa demostración irrefutable del amor de Cristo por nosotros, estando aquí sentados alrededor de los símbolos que nos recuerdan los sufrimientos que Él padeció en su cuerpo y la sangre que Él derramó a nuestro favor, ¿qué es lo que ocurre en el corazón de un creyente al estar en un lugar así? Creo que eso nos ayuda a amar al que nos amó primero. Pero otra de las cosas que encontramos en los versículos que leímos es que apreciar cuánto el Señor nos ha amado puede ayudarnos en nuestra consolación. Me llama la atención que el contexto del capítulo 5 de la carta escrita a los romanos habla acerca de tribulaciones. En el versículo 3 el apóstol dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ese es el ambiente en el que se está desarrollando el tema. Y luego dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente esta expresión de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado puede tener una relación con el fruto del Espíritu Santo, que según Gálatas capítulo 5 y versículo 22 dice, en primer lugar, el fruto del Espíritu es amor. Y un creyente puede decir, bueno, yo tengo la capacidad para expresar amor porque por el Espíritu Santo el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Pero creo, hermanos, que de acuerdo al contexto en el que encontramos estas palabras, también da la idea de que cuando un creyente se encuentra en un proceso o en un momento de prueba, cuando nos encontramos en momentos de tribulación, de enfermedad, de necesidad, de dificultad, y que esas dificultades pudieran en alguna medida hacernos dudar del cuidado que el Señor tiene para con nosotros. Cuando nosotros recordamos ese amor que más adelante dice que se ha demostrado en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el recordar estas cosas pueden ayudarnos a nosotros a saber que ninguna situación, por difícil que sea, puede ser para nosotros un motivo de hacernos creer que es que el Señor ya no nos ama. Los discípulos en la barca en medio de la tempestad creyeron que el Señor no tenía cuidado de ellos. Él estaba dormido, aparentemente inconsciente de la situación difícil que estaba rodeando aquella barca. Y uno de ellos, posiblemente Judas, le dijo, maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Hermano, hermana, ¿será que en algún momento nos hemos sentido de esta manera? ¿Será que en algún momento de tribulación, de aflicción, de necesidad, habrás sentido en tu corazón, Señor, ¿no te da cuidado de mí? Señor, ¿será que no me amas de la misma manera como en algún momento me hiciste sentir que me amabas? Hermano, cuando nosotros pensamos en ese amor tan grande del Señor que Él mostró, entregando su vida para salvar la nuestra, tenemos que entender que para Él somos algo tan precioso, de tanto valor, que Él no va a permitir por ninguna razón que cualquier cosa que está en su control, que está bajo su absoluto dominio, nos pueda destruir, nos pueda hacer daño. Sí, puede ser difícil para nosotros entenderlo, especialmente para el que está pasando por el momento de la dificultad. Leer capítulo 8 de la carta a los Romanos y el versículo 28 puede ser muy sencillo para nosotros en los momentos de calma, pero puede ser diferente en los momentos de tempestad. Allí dice el apóstol, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, no es fácil para nosotros entender cuál es el bien que esto pudiera traer a mi vida. ¿Cuál es el beneficio que esto pudiera representar para mí? ¿Cómo el Señor me demuestra a mí en medio de esta situación cuánto Él me ama? Hermanos,
no lo comprenderíamos tal vez en el momento. Pero muchas veces el Señor permite en las experiencias de sus hijos, a quienes Él ama, en el futuro, después de superar una situación, reconocer cómo aquel momento que fue tan difícil fue algo que Dios estaba permitiendo para hacer que nosotros mejoráramos, maduráramos, creciéramos, fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. Solamente era un proceso de mejoría para nuestra vida como creyentes y no era algo que Él estaba permitiendo como una expresión de que Él estuviera descuidado de nuestra situación. El apóstol dice en ese capítulo 5 de la carta a los Romanos: porque si siendo enemigos, en el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si en aquel tiempo, considere usted esto, cuando no éramos hijos de Dios, sino que éramos enemigos de Dios, si en aquel tiempo, cuando no existía esa relación entre nosotros con Él, que por su gracia ahora tenemos, que podemos llamarle Padre por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, si en ese momento fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora, estando Él vivo, habiendo resucitado y siendo nosotros reconciliados con Él, seremos salvos por su vida? El que no escatimonia a su propio Hijo, si hemos sido de tanto valor para Él que cuando Él tuvo que decidir entre preservar a su Hijo, entre no entregar a su Hijo a la muerte espantosa de la cruz, o entregarlo para salvarnos a nosotros, si en ese momento la decisión que Él tomó fue entregarlo para salvarnos, ¿será que ahora que le hemos costado tanto, Él va a permitir que cualquier circunstancia nos aleje de Él, que cualquier circunstancia nos cause algún daño? ¿No está todo bajo su absoluto dominio, como queda demostrado en el libro de Job? Hermanos, de las pruebas de la vida Dios dará su explicación, toda duda esclarecida y el porqué de la aflicción. Juntos nos asombraremos del diseño de su plan y sin lágrimas veremos la razón de nuestro afán. Si en algún momento nos sentimos deprimidos, tal vez, entristecidos por alguna situación difícil por la que podamos estar pasando, no digo yo que no sea algo en lo que un creyente pudiera atravesar, pero que nada de esto nos haga pensar que el Señor no nos ama tanto o nos haga dudar de su sincero afecto por nosotros. Recordar cuánto Él nos ha amado ayuda en nuestra consolación. Pero quiero hablar también del tema de la consagración. Nosotros somos llamados santos. Cuando el apóstol Pablo escribe aquella primera carta a los Corintios, él los identifica a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. De modo que eso nos incluye también a nosotros. Hemos sido santificados en Cristo. Esto quiere decir que hemos sido apartados en Él. La palabra santo significa separado. La palabra santo significa también consagrado. Es una palabra que encontramos inclusive en el Antiguo Testamento, muy especialmente en el ambiente de aquel lugar en el que Dios había decidido colocar su nombre, en el tabernáculo o en el templo. Y llama la atención que aún de aquellos utensilios que se utilizaban para el servicio a Dios, son llamados utensilios santos. El lugar era llamado un lugar santo. Jerusalén es llamada una ciudad santa. ¿Cuál es la idea de la palabra santo en relación a la vida práctica de un creyente? Creo que la santidad tiene un sentido de separación, pero también tiene un sentido de ocupación. Y la pregunta es, ¿cómo puede ayudarnos a nosotros como creyentes
nuestro aprecio por el amor que el Señor nos ha mostrado en nuestro deseo de mantener una vida separada del pecado. ¿Qué es la motivación que va a ayudar a un creyente en el momento de la tentación? En ese momento, cuando ninguno de los ancianos de la asamblea ni ningún hermano le está mirando, cuando pudiera encontrarse como aquellos amigos de Daniel y Daniel mismo allí en Babilonia, lejos de la supervisión de cualquiera de los representantes del judaísmo de aquel tiempo, pero sin embargo, ellos decidieron voluntariamente abstenerse de aquellas cosas que sabían que le podían contaminar y que deshonrarían el nombre de Jehová su Dios. Nabucodonosor pudo cambiar sus nombres, queriendo con esto influenciar sus costumbres y sus prácticas. Pero aquellos siervos del Señor que amaban a su Dios no estuvieron dispuestos a contaminarse con la comida del rey, no estuvieron dispuestos a contaminarse con el vino que él bebía, no estuvieron dispuestos a contaminarse con las prácticas idólatras de aquellas personas, aun cuando fueron amenazados de muerte. Creo que fue porque ellos conocían el amor de Dios hacia ellos. Un caso similar, el caso de José en Egipto. Allí estaba José, allí no estaban sus padres, allí no estaban sus hermanos. En la casa no había más nadie, solamente estaba aquella mujer, posiblemente una mujer hermosa. Era la esposa del capitán de la guardia de Faraón. Y aquella mujer estaba intentando seducir a aquel hombre que temía a Dios, pero que creemos amaba también al Señor. Y en el momento cuando él tuvo la ocasión, cuando se presentó la tentación, la respuesta que él dio en su negativa para ceder a la tentación fue: ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Qué difícil debe ser para un marido o para una mujer cuyo cónyuge le ha sido infiel, que luego de la infidelidad venga a decirle: pero yo te amo. Seguramente lo que acaba de hacer mal, lo que haría es sembrar una duda en el corazón de aquel que ha sido ofendido, y le costaría trabajo creer que verdaderamente le ama. Hermano, hermana, ojalá nosotros podamos apreciar cuánto nos ha amado el Señor, y que por el aprecio de ese amor nosotros también le amemos, y que por el amor hacia Él nosotros estemos dispuestos a procurar vivir vidas apartadas de todo aquello que pudiera ofenderle a Él. Que nuestro deseo sea mantener una vida de santidad para poder disfrutar en ese ambiente de santidad de una estrecha comunión con el que nos amó. Pero también en relación con la consagración, con la ocupación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hemos leído en segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es el que nos presiona, nos empuja, nos lleva. ¿Cuánto hay para hacer en la asamblea aquí en Las Vegas? ¿Cuánto pudiera haber para hacer en cada una de las asambleas de aquí de Caracas y de todo este país y del mundo? ¿Quiénes son los que van a ocuparse de ese trabajo? A veces pudiera ser que ese trabajo fuera tan difícil. Nosotros estamos trabajando en un estado en el que prácticamente todo es una llanura. Encontramos sí en algunos lugares donde hay muchas rocas, muchas piedras que hay que subir, pero nada comparado con lugares como este y otras regiones del país. ¿Quién es el que va a ir a dar la clase bíblica en este lugar tan alto en el que hay que subir tantos escalones para llegar allá? ¿Quién es el que va a gastar sus fuerzas para llegar con el mensaje del evangelio, o tal vez llegar con una visita a un creyente que la necesita, o cualquier otra cosa relacionada con la obra del Señor? ¿Quién lo va a hacer?
aquel a quien los ancianos tienen la necesidad de empujar. ¿Necesitan los ancianos de la asamblea alguna herramienta para presionar a los creyentes a hacer la obra que el Señor quiere que hagamos? No, hermanos, no es necesario. Es el amor de Cristo lo que nos debe empujar. Es el amor de Cristo el que nos debe constreñir. ¿Qué es lo que debemos estar pensando? Como dice el apóstol Pablo allí en ese capítulo 5 de 2 Corintios donde acabamos de leer. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. He oído en algunas ocasiones hablar de alguien que dijo, si Él entregó su vida por mí, entonces yo debo dar mi vida para Él. Cuando uno entiende, hermanos, verdaderamente que éramos dignos de muerte, que no merecíamos ni siquiera la vida física que tenemos, y mucho menos la vida eterna, y que la vida que tenemos se la debemos a Él, la respuesta lógica a esto debería ser que nosotros deberíamos consagrar toda nuestra vida para Él. Y mucho cuidado con estar pensando de que los únicos que pueden consagrar toda su vida al Señor somos los que tenemos por su gracia una carta encomendados a tiempo completo. Hermano, hermana, qué bueno fuera si usted entendiera también que allí en el colegio, que allí en la universidad, que allí en la empresa, que allí en la familia, que allí en el barrio donde usted vive o en la urbanización donde vive, allí usted puede vivir una vida consagrada al Señor, haciendo todo lo que usted hace para que el Señor reciba gloria. Cualquier esfuerzo que usted haga para glorificar el nombre del Señor debe ser una demostración de que usted le ama. El Señor conoce nuestros corazones. Y el Señor, inclusive, a pesar de esto, Él tuvo que decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. De modo que hay evidencias externas que demuestran el amor que nosotros sentimos hacia aquel que nos amó. Por último, estoy pensando, tomando en cuenta lo que leímos allí en el capítulo 4 y versículos 10 y 11 de Primera de Juan, que cuando nosotros realmente apreciamos cuánto el Señor nos ha amado, nosotros vamos a tener fuerzas también para amar a nuestros hermanos. Pudiera ser que en algunos casos nos pareciera que hubiera alguien que es muy difícil de amar. Y hay alguna dificultad, y ha habido alguna diferencia, ha habido algún roce, y no hay la disposición para resolver ese problema. Y los hermanos tratan de mediar, y tratan de aconsejar, hermanos, resuelva eso, ustedes no pueden permanecer así. Hay alguien que está haciendo un ruego, que sean de un mismo sentir, pero la respuesta podría ser, es que usted no lo conoce a él, usted no lo conoce a ella, usted no sabe lo que él me hizo, usted no sabe lo que ella me hizo. Pero con razón, el Señor diría allí en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Querido hermano, querida hermana, cuando sienta que su hermano es muy difícil de amar, y no tenga la fuerza o el ánimo para resolver una situación que ha creado una enemistad, piense en lo difícil que era de amar usted para el Señor y lo difícil que era yo para Él. ¿Será que era fácil que el Señor nos amara? ¿Habíamos hecho nosotros algo que merecía que el Señor no nos quisiera amar? Si Él hubiera tomado en cuenta nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, ¿será que Él hubiese tenido motivos, humanamente hablando, para amarnos? No. Pero ¿cuántas veces nosotros no avanzamos en el esfuerzo por resolver alguna dificultad con alguien a quien el Señor también amó, con alguien por quien el Señor también murió, para arreglar una diferencia? Hermanos, no olvidemos lo que dice allí el apóstol Juan. No podemos decir nosotros que amamos al Señor a quien no vemos, a quien no hemos visto.
si no tenemos la capacidad para amar a nuestros hermanos a quienes estamos viendo, por difíciles que sean nuestros caracteres, por difíciles que sean nuestras actitudes ante los demás. Ojalá que mirar el amor que el Señor nos ha mostrado nos ayude a nosotros también a poder mostrar un reflejo de ese mismo amor para con los hermanos que Él ha puesto a nuestro alrededor. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Que el Señor nos ayude y Él bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias por permitirnos congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo una vez más en este lugar. Te damos las gracias porque a cada uno de los presentes has sido tú el que ha movido para venir aquí. Gracias porque sabemos que el Señor está en medio de nosotros y Él es el que tiene toda la preeminencia. Te damos gracias por amarnos cuando éramos merecedores del infierno. Te damos gracias por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros y porque tu palabra dice que el fruto del Espíritu, entre otros, es amor. Reconocemos delante de ti que muchas veces faltamos y somos tan deficientes en nuestra correspondencia, en nuestro amor hacia ti. Pero te rogamos que nos ayudes todos los días de nuestra vida. Ayúdanos para estar conscientes de que nada ni nadie nos podrá separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a estar a la expectativa del momento en el que podremos mirar a aquel que conserva aún en sus manos, en su costado, las heridas de la cruz, cuando Él, por amor a nosotros, se entregó para derramar su vida en el lugar de la nuestra. Queremos, oh Dios, encomendarte a ti la salida de cada uno a casa desde este lugar y rogamos, oh Dios, tus cuidados y tu bendición. Bendice la obra aquí y en todo lugar del país. Nos encomendamos bajo tu fiel cuidado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.